Meditar en las Escrituras y leer libros piadosos son hábitos indispensables para la vida cristiana. Esto es, Siempre Reformados. Siempre Reformados. Bienvenidos, queridos hermanos, y gracias por acompañarnos en este tiempo especial, donde compartimos la poderosa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo estaremos haciendo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los cristianos, este versículo contiene quizás la promesa más gloriosa en las Escrituras. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca totalmente todas las cosas pertinentes a la vida de un creyente. El creyente descansa y confía en la esperanza futura que nos aguarda, en la obra interna del Espíritu Santo y en la obra soberana de Dios para nuestro bien en todos los pormenores de nuestras vidas. Ahora bien, es importante, como en toda la Escritura, analizar el texto en su contexto, y para esto es necesario tomar en cuenta todo el capítulo 8. El apóstol Pablo en ningún momento nos dice que los creyentes, los que hemos sido salvos por gracia, sus hijos, nunca experimentaremos dificultades o problemas. Si observa, en versículos anteriores el apóstol Pablo da por hecho que los creyentes experimentaremos sufrimiento en esta vida. Pero este sufrimiento no se compara con el gozo que se manifestará en nosotros en un futuro cuando estemos con el Señor en gloria. Son muchos los ejemplos que encontramos en las Escrituras de cristianos que sufrieron. El Señor mismo es un ejemplo de esto. También es pertinente señalar que el texto no dice puedes hacer lo que quieras con tu vida, ya que de alguna manera Dios cambiará todo para bien. Quien piensa así, debemos recordarle las palabras de Pablo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. En el contexto de las verdades que se presentan en Romanos 8, el apóstol Pablo expresa con absoluta certeza que Dios garantiza la seguridad eterna del creyente que tiene en el Espíritu Santo. Pablo no está expresando sus intuiciones u opiniones personales, sino que está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios. Aquí el canal de la revelación de Dios no es Pablo el hombre, sino Pablo el apóstol, quien continúa declarando la verdad que ha recibido del Espíritu Santo. Por lo tanto, él afirma con la autoridad de Dios mismo que nosotros, como creyentes en Jesucristo, sabemos, por encima de cualquier duda, que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y será usado divinamente por el Señor, no solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer una realidad nuestra bendición eterna. Este es uno de aquellos versículos que más nos asombran, especialmente cuando el camino es áspero y difícil. Mientras las cosas están a nuestro favor, normalmente decimos que todo nos está saliendo bien hasta el momento, y no es difícil decir, Señor, creo. Pero cuando las tormentas de la vida se levantan y azotan contra nosotros, decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero aún así, sabemos que el versículo es verdad. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Lo sabemos porque la Biblia lo declara. Sabemos que es verdad por causa del carácter de Dios mismo. Si Él es un Dios de amor, sabiduría y poder infinito, entonces Él está planeando y trabajando para nuestro bien supremo. Sabemos que es verdad porque esta ha sido siempre la experiencia del pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, recordemos que si nuestras vidas están en las manos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. No quisiera pasar por alto una frase clave que se encuentra al inicio del versículo 28, los que aman a Dios.
El capítulo 8 de Romanos nos habla sobre vivir en el Espíritu. Los que aman a Dios quieren agradar a Dios. La única condición que debe cumplirse en la promesa maravillosa de este versículo tiene que ver con la aptitud de quienes la reciben. Es única y exclusivamente a sus hijos que Dios promete obrar todas las cosas para bien. Los que aman a Dios y los que son llamados son dos de los muchos títulos que el Nuevo Testamento aplica a los cristianos. Y nada caracteriza más al creyente verdadero que un amor genuino a Dios. Las personas redimidas de sus pecados aman al Dios de gracia que les ha salvado. Pero las personas no redimidas, es decir, los incrédulos, a causa de su naturaleza pecaminosa y depravada, aborrecen a Dios, sin importar qué clase de argumentos puedan tener para alegar lo contrario. Los que aman a Dios. Tenemos presente que por gracia hemos recibido una fe salvadora. Pero esta fe salvadora involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios. Hasta los demonios creen temblorosamente que Dios es uno y todopoderoso. Santiago 2:19. Pero la fe verdadera incluye la rendición completa de nuestro ser pecaminoso a Dios para recibir perdón a cambio y al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y la primera marca o evidencia de la fe salvadora es amor a Dios. Pero este amor a Dios también está relacionado con la obediencia a Dios por gratitud. El amor a Dios se caracteriza por un anhelo ferviente de comunión personal con el Señor. El amor genuino hacia Dios es sensible a su voluntad y su honra. Quienes tienen un amor genuino hacia Dios se caracterizan por amar las cosas que Dios ama, y conocemos lo que Él ama a través de la revelación de su palabra. El amor genuino a Dios aborrece lo que Dios aborrece. El amor que es conforme al temor de Dios no puede tolerar la maldad. El cristiano que ama a Dios se duele por el pecado. Primero que todo por el pecado que hay en su propia vida, pero también por el pecado que hay en las vidas de los demás, especialmente en las vidas de sus hermanos en la fe. Y el amor genuino hacia Dios tiene un anhelo ferviente por el regreso de Cristo. Así que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todas las cosas son buenas, sino que el resultado de todas las cosas será para bien. Aún las pruebas y dificultades, Dios las puede usar para fortalecer nuestra fe y para nuestro bien espiritual. El bien que Dios está haciendo lo encontramos en el versículo que sigue, en el versículo 29, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Alguien decía, es como el cincel de un escultor, con el que desprende trozos de mármol hasta que al fin aparece la imagen del hombre. Y es así que los golpes de la vida hacen astillas todo lo que es indigno en nosotros, para que podamos ser transformados a su bendita semejanza. Así que, amado hermano, si no puedes encontrar ningún otro bien en las crisis de la vida, recuerda para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Oremos a Dios cuando nos encontremos en dificultades, para que nos ayude a entender su propósito y le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo como primogénito principal entre muchos hermanos. Dios te bendiga y hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Siempre reformados. Un ministerio de Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Para más información, visite nuestra página web iglesiabiblicahispana.at o visite nuestras redes sociales. También nos puede escribir a iglesiahispanaenviena@gmail.com. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.